Si me escucháis bien, le podéis dar al verde. Vale, gracias. Voy a compartir la pantalla. Vale. Bueno, veo que mucha gente me hizo caso y se ha puesto foto de perfil. Hay todavía bastante gente que no lo ha hecho. Félix Ángel, Germán, Gonzalo, Guillermo, Álvaro Ruiz. Os agradecería a las personas que no habéis puesto foto de perfil que, que dedicarais del orden de 30 segundos a subir una foto de perfil y la podéis guardar y dejarla ahí. Si no, en breve seréis expulsados de la sesión y no podréis ver el resto de la clase. ¿Vale? Ok, es que dado que esto es bastante impersonal, frío y tal, pues al menos si os voy viendo las caras cuando me preguntáis, van apareciendo por aquí, pues se hace un poco más llevadero. Bueno, eh, hace una semana que no nos vemos, así que voy a recordar un poco lo que estuvimos viendo de trifásica en la clase anterior. Una de las cosas primeras que hicimos fue que os dije que, en fin, que trifásica, pues ya podía resolver ejercicios de trifásica sin que yo explicara nada. Y para demostraros eso, os dije que teníais que resolver este circuito de aquí, que era un circuito en alterno, donde estas tres fuentes tenían una particularidad, y es que las tres fuentes tienen el mismo módulo, pero están desfasadas a 120 grados. Pero bueno, pues en principio, si esto te lo hubiera puesto para resolverlo en el tema 7, pues hubiera dicho, vale, muy bien, bien por ti. Yo voy a aplicar malla y punto. Y había que comparar este ejercicio y el ejercicio 9.2, que era muy parecido y que la única diferencia entre el 9.1 y el 9.2 era simplemente que en este de aquí las tres cargas eran iguales, estas tres de aquí, estas tres impedancias eran las mismas, y en este de aquí estas tres impedancias eran diferentes. Os dije que esto no tenía mucho sentido hacerlo, digamos, a mano, sino que lo suyo era que lo plantearais por mallas, por ejemplo, y que después lo resolvierais usando MATLAB, ¿vale? Entonces creo que alguien me lo ha hecho por aquí, así que vamos a pasar a comentarlo. Sí, este de aquí me lo han hecho Andrea. A ver, Andrea y también Leire, ¿no? Vale. Vamos a comentarlo. Por ejemplo, el ejercicio 9.1, pues lo que ha hecho Andrea ha sido simplemente usar aquí los valores de su alfa y su beta, y ahora se ha puesto aquí sus tres intensidades de malla y se ha montado, su sistema de ecuaciones por malla. Pues, por ejemplo, si te da en esta diagonal, ¿qué es lo que va? Pues todas las impedancias que están en la malla A. Pues ZL1 más ZCC más ZN. En la común entre A y B, pues ZN, pues menos ZN menos ZN. Y así rellenando toda la matriz, ¿vale? En la parte término independiente, pues ha puesto las tensiones de fuentes. Pues aquí sería más VG1 en la malla A, en la malla B, como está entrando por el positivo, menos VG2, y en la malla C tenemos VG2 menos VG3, y aquí lo ha puesto. Y ahora lo ha resuelto usando, pues supongo que MATLAB o lo que sea. Y lo que te pedía el ejercicio era calcular la ISU1. Teníamos que calcular la I sub 1, I sub n, I sub 2 e I sub 3, ¿vale? Pues, por ejemplo, la I sub 3 es igual a menos la IC, la I sub 2 es IC menos ID. Podéis poner estas cuatro intensidades en función de las intensidades de malla, ¿ves? Que es lo que está hecho aquí. Si alguien de repente no sabe de lo que estoy hablando, lo suyo es que habilite el micrófono, levante la mano o diga lo que sea.
Si no, yo no. Quiero decir, cuando estábamos en la clase, pues yo si veía a alguien con cara muy rara, pues le llamo, decía, ¿qué te pasa? Pero ahora no puedo hacerlo, ¿vale? Em, y ahora, y estas son las intensidades que salen, ¿vale? Este era el caso en el que la Z1 ZC1 es igual a ZC2 es igual a ZC3. Entonces, si observamos estos resultados, pues aquí pasan algunas cosas que a lo mejor te llaman la atención. La primera es que la I1, la I2 y la I3 tienen exactamente el mismo módulo, que en el caso de Andrea es 15,08. Y que la I sub n tiene módulo 0. Es decir, que por aquí no pasa ninguna intensidad. Y que estas tres, la I1, la I2 y la I3, están justamente, si veis la diferencia entre este ángulo y este ángulo, pues serán 120, o entre este y este también serán 120, más 120 menos 120, ¿vale? Y ahora hacemos el mismo caso, pero es decir, que aquí, en el circuito de antes, da la sensación un poco como que estás haciendo las cosas un poco repetidas, ¿no? Porque es como que las tres intensidades son las mismas. Sin embargo, ahora cuando lo hacemos aquí, cuando Z, ahora tenemos diferentes valores. Para ZC1 vale una cosa, ZC2 vale otra y ZC3 vale otra. La matriz esta ahora te va a cambiar porque estas Z han cambiado, esto se te va a quedar exactamente igual. Lo resolvemos exactamente igual que antes. Y ahora si te fijas, primero, la I sub n ya no es 0, esto es diferente de 0, mientras que en el caso anterior era 0. Y las tres intensidades, I sub 1, I sub 2 y sub 3, ya tienen distintos valores, ¿vale? Es decir, que el hecho de que estas tres impedancias sean las mismas o sean distintas, parece, simplemente sin saber nada de trifásica, que hace que el circuito se simplifique un poco, no se simplifique, ¿vale? Entonces ahora veremos después cómo vamos a llamar a los tipos de circuitos que son así y cómo vamos a llamar a los tipos de circuitos que son así y qué técnica de resolución tenemos para resolver uno u otro. Ya te anticipo, como una especie de spoiler, que estos circuitos van a ser más fáciles de resolver porque digamos que con que calcules una, pues ya vas a saber que las otras dos son iguales, ¿vale? No sé si tiene más o menos sentido, si hay alguna duda. Sí, os agradecería que si tenéis dudas y podéis poner el micrófono. ¿Quién ha sido? María, ¿no? Es que si no se va mucho tiempo, es un poco rollo. No sé si María te puedes poner el micro. Sí, ¿se me escucha? Sí, dime. Que yo tengo una pregunta porque yo he hecho los ejercicios, pero como en el campo ponía que si no te salía, no, o sea, te lo mandásemos, a mí como me ha salido no te lo he pasado. Ah, bueno, sí, da un poco igual. Sí, es más interesante que me lo enviéis cuando no os salga el ejercicio, porque así pues yo intento como buscaros el fallo y digo, mira, pues está equivocado aquí, pues ya lo corriges y ya, mira, pues eso que te lleva. Pero aunque te salgan correctos, pues también me los podéis enviar y le daré prioridad a la gente que me diga en el email, este me ha salido incorrecto. Pero si son todos los que me lo mandáis y os ha salido bien, pues nada, pues miramos algunos de esos y ya está. Vale, ¿Vale? gracias. Sí, ¿alguna cosilla sobre este? ¿No? Bueno, pues, y después lo que estuvimos haciendo en la clase del otro día, lo último que estuvimos haciendo, que fue un poco largo, porque fue también un poco de repaso digamos, de alterna, fue resolver el ejercicio este, ¿vale? Que os dije, este es uno de los ejercicios un poco de trifásica, casi más difíciles que se va a resolver en la asignatura. Lo vamos a hacer aquí, pero cuando te lo ponga al final de la asignatura no vas a saber hacerlo y te vas a quejar, qué ejercicio más difícil. Y este ejercicio lo resolvimos para para cuatro diferentes configuraciones del alternador trifásico, que vimos que podía estar en estrella o en triángulo y también que podía ser secuencia directa o secuencia inversa. Eh,
Y lo que hicimos, si os acordáis, haciendo los diagramas fasoriales, estuvimos un poco repasando eso para la gente que a lo mejor no se acuerda del todo. Aquí se quedó, aquí ahora parece un poco guarrería, pero si veis el vídeo, se van poniendo los fasores poco a poco y se entiende un poco mejor. Y la conclusión que sacamos, o al menos la conclusión que yo quería que sacaseis, eran tres principalmente. Uno, que todo lo que si no sabes alterna bien, la va a pasar un poco perra en trifásica. O sea que espero que a la gente que estuviera un poco así con alterna haya aprovechado el puente para repasarse cosas. ¿Vale? Segundo, que si te sabes más o menos bien alterna, resolver este circuito, que te he dicho que es uno casi de los más difíciles de trifásica, tampoco es que fuera nada del otro mundo. Dices, pues lo único que he tenido que saber es lo que es un alternador trifásico, que son simplemente tres fuentes conectadas así, y poco más. ¿Vale? Esa es la segunda cosa. Y la tercera, que este alternador trifásico esté en estrella o en triángulo, o en secuencia directa o secuencia inversa, teniendo en cuenta que si esta tensión es constante, que esto esté conectado en estrella, en triángulo, en secuencia directa o secuencia inversa, me daba exactamente el mismo módulo de esta intensidad I. ¿Vale? Y eso lo que dijimos fue, bueno, si ahora queremos que esté en secuencia inversa, por lo que hacía, en triángulo, por lo que hacía era como que girábamos todo el diagrama fasorial. Lo girábamos, pero como este valor de aquí era exactamente el mismo en los cuatro casos, en el A, B, C, D, pues entonces casi que no tienes que hacer nada, porque es simplemente como este diagrama fasorial, coger y girarlo y volver a repetir exactamente lo mismo. ¿Vale? No sé si me he visto por ahí que me lo habéis mandado. Creo que Andrea también. Creo que tú lo has resuelto 4 veces como para convencerte de que era lo mismo. No sé si alguien lo ha estado intentando en casa y le ha surgido alguna duda que no le surgiera el otro día. ¿No? Bueno, pues entonces vamos a seguir. Es decir, que una de las conclusiones del ejercicio este es que lo que nos interesa, lo que más nos suele interesar de los alternadores trifásicos es el módulo de la tensión que hay entre dos fases, que también se llama tensión compuesta, ya vamos introduciendo algunos de los conceptos de este tema, y la secuencia. Y eso es justamente lo que te dan cuando supongo que había hecho ya alguna práctica en el laboratorio. En enero creo que me dijo José Manuel que teníais la regla de trifásica, y cuando hagáis la de trifásica encontraréis en el panel una cosa como esta, ¿vale? Que sale L1, L2, L3 y la N esta que es el neutro. Y estas son las tres fases de trifásica. Y la información que te da en el panel del laboratorio no te dice si lo que hay aquí detrás, si es de estos tres cables, si aquí esto está conectado en estrella o en triángulo, como sea. La única información que te da este panel es 3 por 230, es decir, este valor de aquí, 230 en chiquitillo, lo que te está dando es la tensión entre dos fases, es decir, justo lo que nos daban de información aquí en este ejercicio, ¿vale? Esa tensión. Y después en el laboratorio veréis que os sale o esta lucecilla, que te dice si es secuencia directa o secuencia inversa. En este ejercicio en particular no tiene ninguna influencia que sea secuencia directa o secuencia inversa. Veremos más adelante otro ejercicio en el que esto sí puede ser importante, ¿vale? Entonces, si se te enciende esta lucecilla en el laboratorio, significa que la secuencia es L1, L2, L3, y si se enciende esta lucecilla, pues L1, L3, L2, como que está un poco desordenado. ¿Vale? Os lo digo. Supongo que cuando hagáis la práctica os volverán a recordar esto, pero bueno, para que ya os vaya sonando. Lo que hemos visto ahora son los alternadores trifásicos ideales, pero también se pueden encontrar alternadores trifásicos reales, en el que cada fase del alternador no está compuesto por una fuente de tensión ideal y una impedancia, que es la impedancia interna de la fuente. ¿Vale? En el caso de que sea un alternador trifásico ideal, pues estas impedancias no las consideramos, pero también te pueden aparecer. ¿Vale? Esta sería una conexión
de un alternador trifásico real en estrella, porque veis que están conectados, los tres negativos están aquí conectados entre ellos, ¿vale? Y este nodo de aquí es el nodo neutro, que la vamos a determinar con la tensión N. Y estas tensiones de aquí, la tensión que cae en cada una de las fases, la vamos a denominar con tensión de fase. Hoy viene una clase en la que vamos a ir introduciendo mucha terminología, ¿vale? Alguna de la terminología es un poco liosa, intentaremos que quede lo más claro posible. Y esta configuración de aquí del alternador trifásico en estrella es exactamente la misma que esta de aquí. Claro, en esta de la derecha se ve mucho más, digamos, mucho más intuitivo que esto es una estrella. Y aquí parece que está un poco más como escondido, pero eléctricamente esta disposición y esta disposición son exactamente la misma, ¿vale? Lo podréis ver en los ejercicios de las dos maneras. O también pueden estar en triángulo, ¿vale? Esto es un alternador trifásico real conectado en triángulo, ¿vale? Aquí se ve perfectamente que esto es un triángulo, tenemos en cada fase, tenemos una fuente de tensión ideal en serie con la impedancia interna, ¿vale? Y la tensión, por ejemplo, de A hasta B, que es la tensión en esta fase, pues se conoce como tensión de fase. Está la VAB, la BC y la CA, que son las tensiones que caen en cada fase, pues son tensiones de fase. Y esta conexión de aquí, aunque parece que está un poco más liosa, es también una conexión en triángulo. Si te das cuenta, tenemos el A conectado con el C', después el C con el B', el B con el A' y después salen de aquí A, B, C, ¿vale? Si te das cuenta, aquí no hay neutros y estos serían estos puntos de aquí pues coincidirían con el A, B, C de aquí. Eléctricamente, este alternador y este alternador son exactamente el mismo, ¿vale? Los dos están conectados en triángulo y podréis encontrarlo de las dos maneras en los ejercicios. Y también existe una transformación de un generador trifásico real en estrella en triángulo, ¿vale? Si digamos si tienes uno en estrella y no te gusta demasiado y prefieres que esté en triángulo, pues puedes hacer el cambio que te pone aquí abajo. La transformación de las impedancias son exactamente las mismas. Supongo que la habéis visto en algún momento en los temas de alterna, que si tienes tres impedancias en estrella, pues puedes pasarla a triángulo o de triángulo a estrella. Lo podéis hacer con la impedancia o con la resistencia. Y que si esas tres impedancias son exactamente iguales, como va a pasar en casi todos los casos aquí en los ejercicios de trifásica, pues la conversión que había que hacer es que la impedancia en triángulo era simplemente tres veces la impedancia en estrella. Y eso es justamente lo que pasa aquí cuando tenemos que cambiar estos alternadores trifásicos. Y con las tensiones de las fuentes, que son estas aquí, pues las tenéis aquí puestas. Esta tensión, la VA, esta de aquí, ¿vale? Es raíz de 3, ya me empiezan a salir raíz de 3. ¿De dónde salía este raíz de 3? Si os acordáis cuando lo vimos en la clase pasada, como ha pasado una semana, por si alguien no se acuerda, cuando vimos el primer alternador trifásico, en este caso ideal, porque no tenemos impedancia interna, vimos que si sumábamos VA menos VB, teníamos aquí un triángulo donde este ángulo era 30, este ángulo era 30 y este era 120 y vimos que la longitud de este fasor de aquí azul era raíz de 3 veces más grande que este de aquí, está justo aquí puesto, ¿vale? Pues de ahí justamente de donde sale el raíz de 3, que estaremos con él durante toda la parte trifásica, este de aquí, ¿vale? Esta tensión de aquí es raíz de 3 veces más grande que esta tensión de aquí en estrella y además está adelantado 30 grados, ¿vale? Y lo mismo pasa con la VB y la VC. Haremos algún ejercicio de conversión y ya veréis cómo cuando hayáis hecho uno o dos va a quedar mucho más claro. Pues hasta aquí es la parte de lo que es un alternador trifásico. Y ahora vamos a ver lo que es una carga trifásica. Pues una carga trifásica simplemente son pues tres impedancias, ¿vale? Que pueden estar conectados en estrella, como en este caso, ¿vale? Donde tenemos tres bornes de las cargas están conectados en común y este es el neutro. Y después tenemos aquí la conexión a cada una de las cargas, A, B y C. Esta carga está conectada en estrella exactamente igual que esta de aquí,
¿vale? Aquí en el de la derecha se ve un poquito más claro que es una estrella y lo podéis encontrar de las dos maneras. Y aquí tenemos las definiciones de las medidas que tenemos aquí, son las tensiones de fase, que sería la tensión que cae en cada una de las fases, pues en este caso VAN sería una tensión de fase, y la intensidad de fase, pues es la intensidad que atraviesa cada una de las tres fases, ¿vale? O también podemos tener una carga trifásica en triángulo, ¿vale? Aquí se ve perfectamente que esto es un triángulo donde lo único que he hecho ha sido conectar las tres impedancias en forma de triángulo, y ahora aquí tendría yo mis tres puntos estos ABC, que ya lo conectaría donde fuera. También tenemos aquí las tensiones de fase, como la tensión que cae en cada una de las fases, pues la VAB está aquí. La VAB, esta de aquí, es la tensión que cae en esta fase, y la IAB, pues la intensidad que atraviesa la fase. De nuevo, esta conexión de aquí y esta conexión de aquí, las dos están en triángulo, esta está más liosa, pero son equivalentes. Y como decía antes, podemos hacer la conversión de una carga estrella-triángulo, ¿vale? Como normalmente estas tres impedancias van a ser iguales, como habíamos visto en el primer ejercicio, en el 9.1, pues la conversión que existe es que la impedancia en triángulo es 3 veces la impedancia en estrella. Entonces, si tenéis una carga en triángulo y por lo que sea no os viene bien, pues podéis pasar la estrella, o al revés, ¿vale? Y por último, y aquí es donde empieza a haber ya un poco de lío, tenemos lo que es una línea trifásica. Pues una línea trifásica pueden ser 3 cables, o en algunos casos 4, que lo que me hacen es conectar un alternador trifásico, que ya hemos visto lo que es, que puede estar conectado en estrella o en triángulo, que puede ser ideal o real si tiene impedancia interna, y una carga trifásica, que la acabamos de ver, que también puede estar conectada en estrella o en triángulo. Pues lo que conecta ese alternador con esa carga, pues es la línea trifásica. Esta línea trifásica siempre va a tener 3 cables que van a conectar la fase A, B y C del alternador con la fase A, B, C de la carga, y puede tener una impedancia del cable, porque al final el cable pues tendrá su resistencia, tendrá su comportamiento inductivo, ¿vale? Entonces lo vamos a representar con una impedancia. Y esta línea discontinua de aquí, que pone ZN, es la impedancia del neutro, y está en discontinua porque puede existir o no puede existir. De hecho, solo existe en el caso de que este alternador esté puesto en estrella y este esté puesto en estrella. Entonces, este cable puede ir aquí al neutro de este y este puede ir al neutro de este, ¿vale? Pero imagínate que la carga trifásica no está conectada en estrella, sino que está conectada en triángulo. Entonces, este de aquí, el neutro, no lo puedes conectar a ningún sitio porque no existe el punto neutro. No existe simplemente. Entonces, en ese caso no tendría el cable neutro. No podrías conectarlo aquí en ningún sitio, ¿vale? O sea que este cable neutro solo existe en conexiones estrella-estrella, ¿vale? Por aquí abajo lo pone. Y ahora es donde viene el lío. Yo normalmente lo que hago es, en clase, lo que hago es coger esta transparencia, la imprimo y se la regalo a la gente. Entonces, si tenéis posibilidad de imprimiros esto y tenerlo por ahí a mano para cuando hagáis los ejercicios, pues seguro que os ayuda. Y es porque la nomenclatura es un poco jaleosa. Estamos todavía con la línea trifásica. Y ahora vamos a ver todas las magnitudes referentes de tensiones y de intensidades que hay en una línea trifásica, ¿vale? Que son todas estas flechitas que veis por aquí. Tenemos primero la tensión de línea o simple en bornas del condensador, ¿vale? La tensión de línea es la tensión que cae entre dos fases de la línea. Por ejemplo, entre A y B. Esta tensión de aquí es la tensión de línea en bornas del generador o del alternador, como queráis, porque está aquí en este ladito. Mientras que esta de aquí, que también va entre dos fases, es la tensión de línea en bornas de la carga. Esta tensión de aquí y esta tensión de aquí no tienen por qué ser iguales, porque aquí hay una impedancia en la que va a caer una tensión, ¿vale? Entonces, cuando son las tensiones entre dos fases, se llama tensión de línea o tensión compuesta también. Y también tenemos la tensión
entre una fase y el neutro, ¿vale? Que también las podemos tener en fases en bornas del alternador, en el ladito este de la izquierda, y en bornas de la carga en este ladito de aquí. Esta tensión y esta tensión, en caso de que tengamos neutro, tampoco tienen por qué ser iguales, porque aquí tenemos una impedancia en las que cae cierta tensión. Entonces tenemos de momento tensiones de línea, ¿vale? Y tensiones simples, en bornas del generador o en bornas de la carga. Y ahora es cuando viene un poco el jaleo, porque también tenemos caída de tensión en la línea. Que yo no sé quién se inventó esto, pero desde luego se lució, porque tenemos tensión de línea, esta de aquí entre A y B, y caída de tensión en la línea. Y no tienen nada que ver una cosa con la otra. Esta es la tensión que hay entre dos fases y esta es la tensión que cae en la impedancia de la línea. Y por último tenemos la intensidad de línea, que esta es más fácil, aquí hay menos jaleo, que es la intensidad que atraviesa cada una de las fases, ¿vale? Entonces, así como un poco de resumen de todas las magnitudes que hemos visto hasta ahora de generadores y cargas y de líneas. En los generadores y en las cargas, ¿vale? Tenemos como medida eléctrica la tensión de fase, que es la tensión que cae en cada una de las fases, y la intensidad de fase, que es pues, la intensidad que atraviesa cada una de las fases. Ahí yo creo que hay poco jaleo. En función de si lo tienes en estrella o en triángulo, pues ya hemos visto, por ejemplo, pues que la tensión de fase en esta carga en estrella, pues esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Y la tensión de fase en este que está en triángulo, pues es la que cae en esta fase. Y después tenemos la magnitud en las líneas, que esto es lo que es más jaleo. La intensidad de línea es la intensidad que circula por cada conductor, esta de aquí, ¿vale? Después tenemos la tensión de línea, que también se llama tensión fase-fase, porque es la que cae entre dos fases, o la tensión compuesta, que es la tensión entre dos fases. Tenemos la tensión fase neutro, o tensión simple también se llama, que es la tensión que cae entre una fase y el neutro. Tenemos que tener en cuenta que se puede calcular estas tensiones, se pueden calcular en bornes del generador, en este lado de aquí, o en bornes de la carga. Y después te pone aquí, que es un poco del jaleo, que no tenemos que confundir la tensión de línea con la caída de tensión en la línea. Eso que parece como un trabalengua, parece que estoy tomando el pelo, pero se refiere a esta es la caída de tensión, esta es la tensión de línea en generador, esta es la tensión de línea en la carga y esta es la caída de tensión en la línea, ¿vale? Entonces, ahora ya sí que pasamos a definir algunos de los circuitos trifásicos en los que nos vamos a centrar en este tema 9. Y se conocen como circuitos trifásicos equilibrados, ¿vale? ¿Qué es un circuito trifásico equilibrado? Pues justamente lo que habéis resuelto en el ejercicio 9.1. Un circuito trifásico equilibrado consta de un alternador trifásico equilibrado. ¿Y qué quiere decir un alternador trifásico equilibrado? Pues es aquel en el que las tres fases tienen las tensiones con el mismo módulo y están desfasadas más o menos 120 grados. Justamente lo que hemos hecho en el ejercicio este 9.1. ¿Vale? Esto de aquí, aunque todavía no lo habíamos definido, es un alternador trifásico equilibrado. ¿Por qué? Pues porque esta tensión y esta tensión de aquí tienen las tres el mismo módulo, 200 más 10 por alfa, 200 más 10 por alfa, 200 más 10 por alfa, y además están desfasados 120. Pues fase 0, fase 120 y fase 240. Por lo tanto, estas tres fuentes conectadas así son un generador o un alternador trifásico equilibrado. Después, tenemos que tener una línea trifásica con la misma impedancia en las tres fases. Si os volvéis al ejercicio 9.1, veréis que la impedancia de las tres fases son exactamente la misma. Y después tenemos que tener cargas trifásicas también equilibradas. ¿Qué significa una carga trifásica equilibrada? Pues es una carga como esta de aquí, ¿vale? En la que estas tres impedancias son iguales, ¿vale? Por lo tanto, si tengo un alternador trifásico equilibrado, tengo una línea con la misma impedancia y una carga equilibrada,
Pues esas tres cosas lo que me conforman es un circuito trifásico equilibrado, ¿vale? Y como digo, esos son los más sencillos de resolver y los que nos vamos a centrar de momento. Después ya en el tema 10 veremos más desequilibrados. ¿Y por qué son estos circuitos más fáciles de resolver? Porque si se cumplen estas tres condiciones, podemos decir que las intensidades de línea, es decir, las tres intensidades, esta intensidad que pasa por aquí, esta que pasa por aquí y esta que pasa por aquí, también están equilibradas. ¿Y qué quiere decir que estén equilibradas? Pues que tienen el mismo módulo y están desfasadas 120 grados. Si os acordáis, eso era exactamente, sin saber todavía ninguna definición ni nada, lo que le pasaba a Andrea en el ejercicio este que ha resuelto, ¿vale? En este circuito de aquí, trifásico, que ella ha resuelto por mallas, le ha salido que esta intensidad de aquí, esta intensidad I sub 1, que aquí no puedo pintar, esta intensidad I sub 1, la I sub 2 y la I sub 3 están equilibradas, las tres tienen el mismo módulo y están desfasadas entre sí 120 grados, ¿vale? Y las tensiones de línea y las tensiones simples en cualquier punto de la línea trifásica también están equilibradas, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Si nos volvemos al ejercicio, que si yo calculo la tensión, por ejemplo, esta de aquí, la tensión de línea que iría de aquí hasta aquí, ese sería entre A y B, entre B y C y entre C y A. Esas tres tensiones aquí que están en borna del generador, que no las pedía el ejercicio, pero si yo las calculara, me daría cuenta que las tres tensiones también están equilibradas. ¿Qué significa que están equilibradas? Tienen el mismo módulo y están desfasadas 120 grados. Y las tensiones de línea aquí, si yo las calculara en bornas de la carga, también estarían equilibradas, también tendrían la misma fase, el mismo módulo, perdón, y estarían desfasadas 120 grados. Y si calculo las tres tensiones de línea, la que va de A al neutro, de B al neutro y de C al neutro, ese grupito también estarían equilibradas. Es decir, que tendrían el mismo módulo y estarían desfasadas 120 grados. Dicho así como un poco, de manera un poco más coloquial, las medidas eléctricas en un circuito trifásico equilibrado van siempre en tríos, ¿vale? Van siempre en grupitos de tres. Las tres tensiones de línea van en un grupito, las tres tensiones de línea en bornas del alternador también son otro grupito, así. ¿Y qué significa eso de que vayan en un grupito? Pues que una vez que sepas una, ya sabes las otras dos, porque sabes que las otras dos van a tener el mismo módulo y van a estar desfasadas 120 grados, ¿vale? No, me he equivocado antes, la que le imprimiera estas dos, esta de aquí y esta de aquí, ¿vale? La 27 y la 28, esta era la que normalmente imprimía en clase, que yo creo que es la más útil. Porque aquí tenemos un circuito trifásico equilibrado, estrella, estrella, ¿vale? Y aquí tenéis todo el resumen de todas las magnitudes eléctricas que se encuentran aquí. Vamos a ir viéndola. Esto es más bien como, digamos, un resumen de lo anterior. Tenemos en el generador, tenemos intensidad de fase y tensión de fase, que son simplemente la intensidad de tensión en cada fase. Y en la carga también tenemos intensidad de fase en la carga y tensión de fase en la carga, ¿vale? Y ahora tenemos las magnitudes de la línea. Tenemos la intensidad de línea en el generador, la intensidad de línea en la carga, la tensión de línea, que es entre dos líneas, en el generador, la tensión de línea en la carga, la caída de tensión en la línea y la intensidad de línea, ¿vale? Y ahora aquí existen unas ciertas relaciones entre la intensidad y las tensiones, que son las que os resumo aquí en la parte de la derecha. Por ejemplo, la tensión de línea en el generador, esta tensión de aquí, ¿vale? Es raíz de 3 veces más grande esta tensión de aquí. ¿Por qué? Esto es justamente lo que vimos con el triangulito este típico del principio. Lo acabo de decir ya al principio, pero lo vuelvo a repetir. Si sumamos esta tensión de aquí, VAB, sería esta tensión menos esta tensión. Si lo dibujas te sale este triangulito con estos 30 grados. Si lo resuelves verás que el módulo de esta tensión es raíz de 3 veces más grande el módulo de esta tensión simple, ¿vale? Y eso es lo que te resumo aquí. Esta.
¿vale? Y en la carga se puede demostrar y sale exactamente lo mismo. La tensión de línea, esta de aquí, es raíz de 3 veces más grande esta tensión de aquí de fase, ¿vale? Sería esto y esto. Es decir, que en un circuito trifásico equilibrado con conexión estrella-estrella, las tensiones de línea en el generador o en la carga son raíz de 3, el módulo de eso son raíz de 3 veces más grandes que las tensiones de fase en el generador y en la carga, ¿vale? Y esto viene por el triángulo de fasores. Y después la intensidad de línea que va por aquí en la carga y la intensidad de fase en la carga, pues como veis son exactamente iguales. Esto es mucho más fácil de ver. Pues la intensidad que pasa por aquí es la que viene por aquí y la intensidad que pasa por aquí es la que viene por aquí. Es decir, que la intensidad, los módulos de la intensidad de fase y de línea son exactamente iguales en la carga y en el generador, ¿vale? Esta es la conexión estrella-estrella. Y ahora vamos a ver la conexión. Uy, esto está aquí chocando. Es la conexión triángulo-triángulo, ¿vale? Tenéis exactamente las mismas medidas, ¿vale? Todas estas medidas son las mismas. Lo que pasa es que la relación que existe entre ellas es distinta. Ahora tenemos esta sería la intensidad de fase en la carga, la tensión de fase en la carga, pues es la tensión que cae aquí, pero que yo te la he representado aquí, ¿vale? Es la misma. Tenemos la intensidad de fase en el generador y la tensión de fase en el generador, que es esta de aquí. Y después las tensiones de línea en el generador, que es la misma, si te das cuenta, y la intensidad de línea en la carga en el generador. ¿Cuáles son ahora las relaciones entre estas magnitudes eléctricas? Pues como te venía diciendo ahora, la tensión de fase aquí en la carga, que es esta tensión, es exactamente la tensión que cae entre la fase A y la fase B, en la línea. Pues eso es justamente lo que hemos llamado la tensión compuesta. Por lo tanto, aquí pasará justamente lo contrario. Las tensiones de línea en el generador es igual a la tensión de fase en el generador. Si te das cuenta aquí, lo que pasaba era que los módulos de la intensidad eran la misma, pero las tensiones estaban relacionadas con raíz de 3. Y aquí pasa lo contrario. En el generador tenemos que las tensiones de línea y de fase son iguales, pero que la relación entre esta intensidad de fase que viene por aquí y esta intensidad de línea están relacionadas con raíz de 3, siendo la intensidad de línea 3 veces más grande. Esto no está aquí demostrado. Después en algún ejercicio lo haremos. Se hace, al saber que estas tres intensidades van en grupito de 3 y que tienen el mismo módulo y están desfasadas 120 grados, pues te va a salir el mismo triangulito y te vuelve a salir el mismo raíz de 3. Y aquí pasa exactamente lo mismo. En la carga, la tensión de línea y de fase son iguales, porque está la tensión de línea y la de fase, pues se ve que son exactamente la misma, simplemente mirando el dibujo. Y esta intensidad de línea de aquí es raíz de 3 veces más grande la intensidad que pasa por aquí. Entonces, estas dos sí que es las que yo imprimía en clase, y si podéis tener impresora en casa, pues no está mal que la imprimáis y la tengáis por ahí a mano. Vamos entonces ahora a resolver un circuito trifásico equilibrado, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo creo que lo voy a repartir, ¿no? A ver qué tal. A ver qué tal. Lo hacemos aquí entre todos. Bueno, primero, ¿por qué esto es un circuito trifásico equilibrado? Pues porque tenemos aquí tenemos un alternador trifásico que está equilibrado. ¿Por qué? Pues porque tenemos las tres fuentes, tienen el mismo módulo, 200 más 10 por lambda, 200 más 10 por lambda, 200 más 10 por lambda, y están desfasados 120 grados en el tiempo. ¿Ves? Este tiene fase 0, este fase menos 120 y este fase más 120. Y después tengo una carga trifásica que también está equilibrada. ¿Por qué? Pues porque estas tres impedancias de aquí son exactamente la misma. Si tengo un generador trifásico equilibrado y una carga trifásica equilibrada conectada entre sí por una línea, pues el resultado es que tengo un circuito trifásico equilibrado, ¿vale? Voy a calcular, y ahora lo que me piden aquí es que calcule estas tres intensidades, esta y esta, y estas tres intensidades de fase aquí en la carga, ¿vale? Sabiendo que conozco estas tres de aquí. Entonces, si queréis, yo creo que va a ser mejor, como es el primero,
que lo hagamos entre todos. A ver qué tal. Voy a intentar ponerlo por aquí en chiquitillo. Vale. Entonces voy a inventarme por aquí algunos datos. Voy a poner pues la VA que son 210 fase 0, la VB, esta de aquí, son 210 menos 120 y la VC son 210 fase 120. Y después el único dato que me falta es la ZC, que es, no sé, pues 4 más 5J, por ejemplo. Y lo que me piden primero, aunque bueno, me lo piden en distinto de esto, pero en distinto orden, pero lo primero que vamos a calcular va a ser esta intensidad IAB, que es como nada más sencilla. Voy a empezar entonces por Andrea. Como no sé si estuviste toda la clase anterior, pero voy a ir como pidiendo vuestra ayuda para resolver el ejercicio. Y cuando os nombre, pues habilitáis el micro y me respondéis. Si por lo que sea estáis en una biblioteca o algo y no podéis habilitar el micro, pues le dais al botón este de rojo de la aplicación para que yo sepa que es que no podáis hablar o que no os da la gana de hablar, no sé. ¿Vale? Andrea, no sé si estás por ahí. Sí, ¿me escuchas? Sí. ¿Se te ocurre alguna manera de que calculemos esta intensidad IAB de aquí? Sería la tensión VA menos la tensión VB Esa partido. tensión, exactamente, esa tensión que me está diciendo Andrea, justamente lo que está haciendo ella es calcular esta tensión de aquí, ¿vale? Esta tensión de aquí, V A' B', ¿cómo la está calculando? Pues simplemente lo que está haciendo es usar la ley de Kirchhoff de las tensiones, ¿vale? Que es algo que se da el primer día de clase de esta asignatura. Se está dando una vuelta, como yo le digo, por aquí, por esta malla, ¿vale? Si te aplica la ley de Kirchhoff de las tensiones a esa malla, lo que te sale es que VA', B' es simplemente igual a VA menos VB. Y VA menos VB las tengo aquí, ¿vale? O sea que puedo calcularla directamente. Menos 210 fases menos 120. Dime. Dime, es que te he cortado. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora que Vale. tenemos VA', Dividimos entre la impedancia C. claro, ahora aplicamos a la ley de Ohm modificada para corriente alterna, que nos dice que la relación, la impedancia compleja es el cociente entre el fasor de la tensión y el fasor de la intensidad. Pues si quiero saber, esta es la ley de Ohm modificada, pues calculo la intensidad AB sería igual a VA', B' partido ZC, que la conozco, ¿vale? Es decir, que sería pues 210 fase 0 menos 210 fase menos 120 partido 4 más 5J, ¿vale? Y esto me dará un número complejo, pues, del cual me piden el módulo y la fase en grado. Gracias. Antonio Pérez. Un momento. Antonio Rojas. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Lo siguiente que vamos a intentar calcular ahora es la I sub BC esta. Ujú. ¿Cómo Pues la calculamos? sería de la misma forma, en este caso sería VB menos VC. ¿Y alguna manera más fácil de calcularlo? Pues conociendo que es un circuito trifásico y está equilibrado,
el módulo sería igual que I a B. Y, Exactamente. y el ángulo sería, dependiendo de si está en secuencia directa o inversa, Bueno, eso lo podemos saber si está en secuencia directa o secuencia inversa. bueno, en principio en secuencia directa. Bueno, en principio, ¿por qué? Por el tema de que VB está retrasado a 120 grados. Exactamente, en principio, por eso digo que en principio y en final. O sea, si tuviéramos que dibujar la VA, VB, a ver si me sale más o menos, y VC, pues estaría más o menos así, ¿no? Sí. Esta sería VA, VB y VC. La VA prima B prima que me ha dicho antes Andrea, ¿dónde estaría? Pues lo que habría que hacer sería poner aquí más o menos, intentando que eso sea paralelo, más o menos así. Y esta sería más o menos algo así. Esta sería la VA', B' que hemos calculado antes, y esto 30 grados, es decir, que el numerador de esto va a ser 210 por raíz de 3 y adelantado 30 grados. ¿Vale? Y esto aquí, 4 más 5J. Está quedando esto un poco chiquitito. ¿Vale? Y ahora la intensidad esta, ¿dónde estaría? ¿Tú sabrías dibujármela, Antonio, ya que estoy contigo? Sí, estaría a menos 60 grados porque al ser una bobina, la intensidad estaba retrasada a 90 grados respecto a la tensión. No exactamente. Casi, casi. Antonio Pérez, ¿tú lo has podido conectar o no? No, sigue con problemas. Efraín. ¿Efraín puede participar o no? ¿Y Efraín Ezequiel Mayer me escucha o no? Vale. ¿Félix? Madre mía. ¿Germán? Sí, aquí estoy. Gracias. Bueno, que parece que la gente... ¿estás de acuerdo con lo que estaba diciendo Antonio Rojas? ¿Dónde dibujarías tú esta intensidad AB? Él ha dicho que la dibujaría, según me ha parecido entender a mí, lo que me ha dicho es que la dibujaría aquí, o sea, 90 grados de la VAB. Esta sería la IAB. No sé si tú estás de acuerdo o no. Mm, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿Hay alguien que esté en desacuerdo con Antonio y con Germán? ¿O todo el mundo está de acuerdo? Perdona, ¿se me escucha ya? Dime. Vale, ya se Sí, me yo sé que te escucha. escucha, Antonio. Vale, vale, sin problema. Bueno, de todas formas, mira, yo también muchas veces lo que he hecho con ejercicios de alterna es que el número complejo que te da, ¿no? La forma binómica, pues la paso a polar y el ángulo lo puedo calcular eso con la arcotangente entre la parte de la compleja, que acompaña a la compleja, y la parte real. Y eso, vale, eso está bien. Es decir, lo que está diciendo es que esta impedancia la pasa a polares, ¿no? No, lo que te da, para saber dónde está el vector IAB, de la intensidad Ah, IAB, bueno, sí, sí, eso está una vez bien. que te dé el número complejo en forma binómica, pues eso se hace el arco tangente entre la parte que acompaña al número al complejo y la parte real. Y con eso se Eso, supone que te sale el ángulo, vamos. sí, eso está perfectamente dicho. Sí, por eso. Lo que estaba intentando yo preguntar es sin necesidad de hacer la cuenta esta y teniendo en cuenta que ya tenemos dibujada aquí la V' B' y que este número es que yo pensaba que me estaba diciendo que esto lo pasabas tú a polares. Yo voy a pasar esta a polares, 5 partido 4 y la arcotangente de esto son 51,34. ¿Tú sabes lo que significa
Esto creo que lo dijimos el otro día. ¿Tú sabes lo que significa este 6,4? La información que te está dando este 6,4. Sí, ese es el módulo del vector. O sea, se Sí. consigue eso con teoremas de Exactamente. ¿Y Pitágoras. qué es lo que te está activando? ¿Qué relación te está diciendo esto de que haya con la magnitud eléctrica? ¿Qué te refieres con relación? Sí, te está diciendo, mira, pues es que este número te está diciendo pues que la relación entre esta tensión, esta intensidad o... Mm, a ver, pues eso, a ver, la impedancia lo que sí sé es que es como la relación entre ¿cómo se llama? El voltaje y la intensidad, pero en pasados como a complejos o algo así, con números complejos. algo así. Mira, más fácil. ¿Qué te dice, qué significa que tenga una resistencia de 2 ohmios en relación con esta tensión y esta intensidad? Relación, pues eso se utiliza la ley de Ohm, sí, para relacionarlo. ¿Qué significa que te está diciendo este 2? Eso en una resistencia la propia impedancia, sí. Sí, pero ¿qué te dice este 2? ¿Nadie sabe a lo que me refiero? A eso me dice la propia magnitud, ¿no? Sí, creo que... ¿Puede ser la resistencia al paso de corriente? Sí, pero ¿qué me está diciendo este 2 en relación a estas magnitudes? De la tensión y la intensidad. A ver, Leire. Pues yo entiendo que lo que te dice es que la tensión es 2 veces la intensidad, ¿no? Exactamente. Que este numerito de aquí, lo único que te dice es esta tensión es siempre el doble que esta intensidad. ¿Vale? Por lo tanto, vuelta a esta impedancia. ¿Qué te dice este 6,4? Antonio Pérez. Estaba contigo, ¿no? Sí, entonces sería lo mismo, ¿no? Entonces que ¿El qué? Bueno, un poco distinto. distinto, pero ¿por qué sería distinto? Dime lo que tú crees que significa este 6,4. Pues que el voltaje que sería como 6,4 veces, ¿no? La intensidad o ¿Ves? Como te he dicho que no es exactamente lo mismo. Te dice que el módulo de la tensión es 6,4 veces más grande que el módulo de la Bien, ¿no? intensidad. Vale, vale. Y este 51,34, ya para hacer la gracia completa, ¿qué te está diciendo? El desfase, ¿no? ¿Entre qué? Em, el desfase entre a ver, es que no me acuerdo muy bien de esto cómo era. A ver, Leire, que es la que me ha contestado antes, ¿tú sabes qué significa el 51,34? Eh, entiendo que el desfase entre el módulo de la tensión y la intensidad. Bueno, los módulos no tienen desfase. Este es el desfase entre el fasor de la tensión que hay en esta impedancia y la intensidad que atraviesa esta impedancia. Si es que eso justamente, el significado de impedancia es justamente ese. Es como, digamos, una característica de tu carga que lo que te dice es qué relación existe entre los módulos de la tensión y de la intensidad, eso te lo da el módulo de la impedancia, y qué desfase existe entre el fasor de tensión y de la intensidad. Entonces, sabiendo eso, Antonio Pérez, pobre, no lo voy a dejar en paz hoy, Sí, ¿sabría dónde dibujarme ahora la intensidad I a B sin necesidad de hacer ni siquiera esta cuenta? bueno, el compañero creo que había dicho antes de ponerlo a 60 grados de V a B, creo. ¿Por qué a 60 grados? Entonces no te has enterado nada de lo que llevo diciendo 10 minutos. Porque está. ¿Tú te has enterado lo que he dicho que significa este 51,34? Sí, claro, vale, vale. Como hay una relación entre los dos, ¿no? Esto es, claro, uno se suma con la otra, ¿no? O No, primero quiero que me digas lo que significa este 51,34. si es como el desfase que hay entre el voltaje y la intensidad, ¿no? ¿Entre De, qué voltaje y qué intensidad? Pues aquí tengo 80 voltajes y 80 intensidades. de,
de, de C, ¿no era? Claro, te está dando el desfase que hay entre la tensión y la intensidad de esta impedancia ZC, en particular de esta impedancia ZC. Entonces, ¿dónde tengo que dibujar esta I sub AB? Eso pues sería, creo que sumarle el 51,34 grados, ¿no? A VDA es que no estoy muy seguro, todavía no lo veo muy bien lo de los grados. El tema de los grados me lío. Ya, quiero decir, es que no pasa nada. Mi única intención es que os enteréis. ¿Vale? A ver si Antonio Roja ya le da la lata, ¿no? Estaba antes con Germán. Sí, ¿Tú sabes dónde lo dibujarías? Que Antonio está ya cansado de que le pregunte tanto. yo creo que estaría bien, ¿no? Porque si ese ángulo es mayor que el de 30, pues estaría retrasada. ¿Dónde lo dibujo entonces? Hacia abajo, como lo ha dibujado antes. Entre V sub B ¿Así? y A. Eh, ¿Así? mm, no sé, creo que sería con respecto de V sub A. Con respecto de V sub A, ¿cuánto? O sea, más cerrado hacia V sub A que de V sub ¿Cuánto B. más cerrado? ¿Así? Un poquito más, diría yo. O sea, la diferencia sería unos 20, 19 grados. Así, Exactamente. sí. De hecho, mira, para que sea más o menos, a escala, lo voy a intentar dibujar a escala. La I sub AB sería más o menos algo así. Es decir, este trozo de aquí, esta sería la I sub AB. Este desfase de aquí, justamente, que yo creo que es lo que me está intentando decir Germán, tiene que ser 51,34, que es lo que me está archivando esta impedancia. Y después, esta magnitud de la magnitud de este fasor tiene que ser 6,4 veces menor que la magnitud de este fasor de aquí. ¿Vale? Eso es justamente lo que me está diciendo esta impedancia. Es decir, que la impedancia tenés que verlas como que te están chivando cosas entre los desfases y la relación entre los módulos de las tensiones y de las intensidades que atraviesan cada una de las impedancias. ¿Vale? Quiero decir, yo sé que esto, bueno, lo voy a borrar para que no se quede demasiado guarreado. Yo sé que esto lía bastante y insisto tanto porque creo que es una cosa que en cuanto la entiendes, pues es un poco tontería, pero que siempre queda ahí un poco difusa. Y todo esto venía, no me acuerdo ya por qué venía, por Ignacio, ¿no? ¿Quién me estaba diciendo cómo calculamos la IBC? Ignacio, ¿no? No, yo no, profesor. ¿Quién era? ¿Era Germán también? Sí, a mí me había preguntado también. ¿Pero contigo estábamos hablando de la IBC o no? No. ¿No? ¿Y Guillermo era entonces o qué? Macho, no me acuerdo, hombre, que no me acuerde yo, pero al que le he preguntado. No, a mí todavía no me había preguntado. Ah, bueno, pues no sé qué nacía, pero alguien me estaba diciendo, a lo mejor se ha salido o algo. La IBC, el módulo de la IBC va a ser exactamente el mismo que la IBA. Y ahora, ¿dónde lo coloco? Pues si queréis, podemos dibujar primero la VBC esta de aquí. ¿Dónde estaría la VBC? Pues tendría que poner esta VC aquí en negativo y me saldría algo así. Esta sería la VB'C', que sería VB'C'. ¿Por qué así? Pues simplemente me he hecho aplicar la ley de Kirchhoff ahora con la de esta naranja. Me da una vuelta por aquí con la ley de Kirchhoff y la he calculado. Y ahora, ¿dónde dibujaría la IBC? Pues exactamente aplicando lo mismo de antes. ¿Por qué? Pues porque esta impedancia ZC es la misma que esta ZC, pues tendría que estar por aquí. Esta sería la IBC, que estaría desfasada con respecto a esta tensión, lo que te marca la impedancia. Como la impedancia es la misma, pues esto seguiría siendo 51,3. ¿Vale? Es decir, que una vez que hemos calculado la VAB, como nos ha dicho, creo que ha sido Andrea la primera vez, la VBC y la VCA
ya no tienes que hacer ninguna cuenta más. Las tres intensidades van a ser la misma, pero van a estar desfasadas, pues, de aquí a aquí. Lo voy a dibujar en rojo. De aquí a aquí, aunque a mí me haya salido regular, estos son 120 grados. ¿Vale? Una vez que tenemos, entonces, aquí me ha dicho que no le había preguntado a Guillermo, ¿no? ¿Cómo calculamos entonces ahora la I sub A? Yo lo que he hecho es sacar el circuito monofásico. Pero si tú todavía no sabes ni lo que es un circuito monofásico. ¿Quién te lo ha dicho eso? Sorpresa. No, yo ya he hecho los ejercicios y lo que hice fue sacar el circuito monofásico. Pero es que todavía no te he explicado lo que es un circuito monofásico. Ah, ¿no? No. Voy adelantado yo. Sí, te has adelantado. Imagínate que no supiera lo que es un circuito monofásico. ¿Cómo calcularías esa I sub A? Pues igual mediante Kirchhoff, ¿no? ¿Cómo? Pues tienes que la I sub A llega a A', ¿no? Exactamente. Y por ahí pues se va, pues sería I sub A sería igual, I sub A más ICA igual a I a B, ¿no? Exactamente. Lo que me está diciendo Guillermo es simplemente que podemos aplicar Kirchhoff aquí, como la I, A, B, las tres intensidades de fase en la carga, las tres ya las conocemos, o las tres tienen el mismo módulo, están desfasadas para arriba o para abajo, 120 grados, pues que para calcular la I sub A puedo aplicar la ley de Kirchhoff de la intensidad en ese nudo aquí, en el nudo este rosa. Igualmente, primer día de clase, veis que esto se usa durante toda la asignatura. Y de aquí podemos ya directamente despejar la I sub A. ¿Vale? Una vez que sepamos la I sub A, ¿cómo calcularíamos tú mismo, Guillermo, la I sub B? Pues de igual manera. Va al nudo. Una posibilidad sería de igual manera, pero si quieres hacer menos cuentas, que estás ya cansado de hacer cuentas. Pues no sé. Vamos a suponer que hacemos la cuenta de I sub A, esto me lo voy a inventar, ¿vale? Y que sale, yo qué sé, pues 20 fase 35 grados. ¿Cuánto vale la I sub B? Lo mismo, ¿no? ¿Cuánto? De módulo 20 Ujú. y de ángulo dependería, ¿no? ¿De qué depende? Del ángulo que tenga V sub B. ¿No? No. Ignacio, ¿qué ángulo le ponemos? Ayuda a Guillermo. ¿Sería sumarle 120 a 35? Sumarle o restarle. Restarle. ¿Quién te lo ha dicho por ahí? Sería restarle, ¿no? La verdad es que no lo sé, me la he jugado 50-50. ¿Cómo que te la has jugado? Si se ha escuchado por detrás en el fondo, restarle. ¿Es que estás con alguien más o qué? O sea, ¿Por qué restarle? no lo sé, la verdad es que no lo sé, profesor, no te voy a mentir. Fíjate en este de aquí, ¿vale? Para pasar de la V sub A a la V sub B, ya lo que hemos hecho. De V sub A va a V sub B. Sí, de V sub A a V sub B, lo que hemos hecho ha sido restarle 120 de aquí, ¿no? Restarle 120, entonces a la A y a B se le resta Pues 120. de I a A y B le pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tienes que restárselo a la fase de ahí. ¿Vale? Y entonces sería menos 120. Y la I sub C, Y a la I sub C pues habría que restarle menos 240. o restarle menos 240, o lo que es lo mismo, Eso, el equivalente, sumarle 120. sí, es verdad, es lo mismo. Es decir, que una vez el ejercicio este consiste en que una vez que hayas calculado esta intensidad de fase, aunque la I sub BC y la I sub CA la puedas calcular haciendo lo mismo que nos ha dicho Andrea al principio, no es necesario hacerlo así. ¿Por qué? Pues porque sabemos que un circuito trifásico equilibrado y que estas tres medidas, las tres medidas que te voy a poner en verde, esto va a quedar ya con muchos colores. Estas tres medidas, digamos, que van en un grupito. Las tres tienen la misma módulo y están desfasadas a 120 grados. Y me estoy quedando ya sin colores. Y estas tres intensidades de aquí, esta y esta,
les pasa exactamente lo mismo, también van en grupitos. Mm. Las tres tienen el mismo módulo y van desfasadas 120 grados. ¿Cómo sabes lo que le pasaba a Ignacio? ¿Cómo sabes si suma o resta 120 de la A a la B? Pues tienes que fijarte si tiene secuencia directa o secuencia inversa. Y eso justamente te lo va a dar las tres tensiones de tu alternador trifásico. ¿Vale? Vale, y una pregunta, profesor. Entonces, para estos ejercicios siempre es bueno dibujar el diagrama, ¿verdad? Hombre, es que llegará un momento en esta asignatura, ¿vale? Cuando tú estés estudiando para esta asignatura, que dirás, joder, es que los diagramas fasoriales me cuestan muchísimo trabajo y tal, y te costará y hacerlo y lo harás, pero de repente un día, no sabemos cuándo será, a lo mejor el 25 de diciembre o algo así, verás la luz y dirás, ostras, pero es que dibujar un diagrama fasorial es lo mejor que me puede pasar a mí en la vida, entonces solo querrás dibujar diagramas fasoriales, porque verás que te van a ayudar mucho a hacer las cosas bien. Vale, vale. Quiero decir, algunos verán la luz y otros no, pero lo suyo es que en algún momento la veáis, y cuando la veáis ya solo querréis hacer tareas obsesionadas con diagramas fasoriales y los dibujaréis por todas partes. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Alguna duda más? Que yo sepa, no. Bueno, tú no, quiero decir en general, vaya. No sé si hay otra duda de este. ¿No? Mira, pues este lo voy a hacer en casa, ¿vale? Este es básicamente el mismo. Aquí tenéis el generador en estrella y la carga en triángulo, mientras que aquí está al revés. Tenéis el generador en triángulo y la carga en estrella. Y entonces la historia es que resolváis este ejercicio, ¿vale? Sin saber, que todavía no os lo he explicado, lo que es un circuito equivalente monofásico, que lo voy a explicar en nada de tiempo, ¿vale? Entonces, hacerlo. ¿Cuál es la historia de este ejercicio? Pues que aquí sigue pasando exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es un circuito trifásico equilibrado. ¿Por qué? Porque este generador de aquí es equilibrado porque tienen las tres tensiones, tienen el mismo módulo y van desfasadas 120 grados. Y esta carga es equilibrada, ¿por qué? Porque las tres impedancias son iguales. Así que tengo un circuito trifásico equilibrado. ¿Qué significa eso? Que las magnitudes van en grupitos de 3. Estos grupitos de 3 tienen las mismas módulos y están desfasadas 120 grados en el tiempo. Y estas tensiones de aquí, también VA, VB y VC, también van en grupitos. Tienen los mismos módulos y están desfasadas 120 grados en el espacio. O sea que la historia es, calculo este módulo de I sub A y yo ya sé que este módulo de I sub A, este módulo de I sub B y este módulo de I sub C, sea el apartado A, C y E, la respuesta es exactamente la misma. Y el B, D, F, pues será sumar o restarle 120 grados en función de si estamos en secuencia directa o secuencia inversa. Para contestar estos apartados de aquí, la VA, la VB y la VC, te pasa exactamente lo mismo. Una vez que calcules un módulo de uno de ellos, los de los otros dos ya lo sabes directamente. Y para las fases, pues será sumar y restar 120. ¿Vale? ¿Tiene sentido más o menos? Ese es para que lo hagáis en casa. Y ahora sí, vamos a ver lo que son circuitos monofásicos equivalentes. Porque claro, parece como que en el ejercicio este, yo creo que algunos a lo mejor ya lo sabía de antes, otros a lo mejor se han dado cuenta cuando estamos resolviendo este ejercicio, que dices, pues vaya tontería, ¿no? Aquí, como que en este ejercicio, me estás dando como puntos de la aplicación de gratis, porque el apartado A, C y E, pues que son lo mismo, todo está como triplicado, ¿no? Es como si estuviera haciendo lo mismo 3 veces, que dices, vaya pereza, ¿no? ¿No podría simplemente hacerlo una vez y punto? Pues eso es justamente lo que consiste el circuito monofásico equivalente, ¿vale? Solo se puede aplicar, y esto es uno de los principales fallos que se ven en los exámenes, te lo voy a remarcar por aquí en rojo, para circuitos trifásicos equilibrados, ¿vale? Si no tienes un circuito trifásico equilibrado y me pinta un monofásico, pues eso será un claro indicador de que no tienes ni la más remota idea de trifásica. Entonces te llevará a un subsecuente cero en ese ejercicio. Entonces es importante que antes de usar circuitos monofásicos te plantees si el circuito trifásico es equilibrado o no. ¿Vale?
En lo que consiste esto es que solo vamos a analizar el circuito con una sola de sus fases. En vez de hacerlo con las tres, por eso es monofásico, porque solo vamos a utilizar una sola de sus fases. Y vamos a ver dos monofásicos equivalentes, uno en conexión estrella-estrella y otro en conexión triángulo-triángulo. Por defecto, si no te pueden pedir que haga en el examen, te puede decir, hazme el equivalente monofásico triángulo-triángulo. Te lo puedo pedir específicamente. Pero algunas veces no te puedo decir, puedes usar el que quieras de los dos. Sin ningún lugar a dudas, si te doy a elegir, elígeme el estrella-estrella. ¿Vale? Es mucho más fácil, la gente lo entiende mejor, después veremos por qué, tienes menos posibilidades de equivocarse, etc, etc. O sea que no, mira, yo es que te quiero llevar la contraria y si me dan a elegir el triángulo-triángulo, vale, muy bien, pero fíjate bien de no confundirte, ¿vale? Puede ser, este monofásico estrella-estrella la podemos aplicar cuando tanto el generador como la carga estén en estrella. El triángulo-triángulo cuando tanto el generador como la carga estén en triángulo. Y tú puedes decir, bueno, ¿y qué pasa si tengo el generador en estrella y la carga en triángulo? Pues entonces tienes que hacer algún tipo de transformación para que ya hemos visto cómo se transforman cargas de triángulo a estrella o generadores de triángulo a estrella para que estén en la misma conexión. Vamos a hacer un ejemplillo. Bueno, un ejemplillo. Más bien vamos a ver el monofásico estrella-estrella. Fíjate, lo que voy a hacer, ya hemos visto antes al principio de la clase, gracias al ejercicio que ha resuelto Andrea, creo, ¿no? Que ha resuelto Andrea, que cuando tenemos un circuito trifásico equilibrado, la intensidad que pasa por aquí es cero, ¿vale? Eso va a pasar en todos los circuitos trifásicos equilibrados. Si tienen neutro, la intensidad que pasa por el neutro es cero. Así que lo que voy a hacer ahora es aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones por aquí, por esta malla. ¿Vale? Me voy a dar una vuelta por aquí. Digo, bueno, pues y es lo que tenemos aquí. Voy a apuntarme las tensiones. Esta tensión de aquí, que va del positivo al negativo, es VA. Esta tensión de aquí sería ZG por I sub A, que es esta intensidad. Esta tensión de aquí es ZL por I sub A. Y esta tensión de aquí es ZC por I sub A. Así que me aplico la ley de Kirchhoff a las tensiones, que está aquí, sería menos VA, que es esta de aquí, más ZG por IA, más ZL por IA, más ZC por IA. La tensión que queda aquí es cero. ¿Por qué? Porque la intensidad es cero. He vuelto al punto de partida, así que todo esto igual a cero. Esta es la ecuación que obtengo al aplicar la ley de Kirchhoff de intensidad a esta malla de aquí. ¿Cómo conseguimos el circuito monofásico equivalente? Pues voy a dibujarme un circuito tal que la ecuación que yo obtengo aquí de esta malla sea exactamente la misma. Si te das cuenta, si yo vuelvo aquí a aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones aquí a esta malla, pues tengo exactamente la misma ecuación. Pues sería aquí menos VA más ZG por I sub A más ZL por I sub A más ZC por I sub A igual a 0. Se suele representar aquí poniendo tierra y tierra aquí, o también lo podéis encontrar simplemente uniendo estos dos puntos, ¿vale? Y te queda aquí un circuito súper simple de tema 7, cuando veamos el tema, ¿vale? Este es un poco chorra, ya veremos cuando veamos el triángulo-triángulo, que es un poco más diferente. Entonces, ¿cómo creo yo un circuito monofásico equivalente? Estrella-estrella. Primero tengo que asegurarme que tanto el generador como la carga están en estrella, como es el caso aquí. Si alguno de los dos no está estrella, tengo que transformarlo. Segundo, voy poniendo las tensiones simples del generador y después voy poniendo todas las impedancias internas de la línea y de la carga. Y la intensidad que va por aquí es la intensidad de línea, ¿vale? Esto que suena un poco así, vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a hacer, os voy a hacer yo el 9,6 y después vais a hacer vosotros el 9,7 y para casa el 9,8. Yo creo que nos da tiempo, sí, está muy fácil. Voy a hacer el 9,6.
tengo este circuito, ¿vale? Y me dicen que calcule el monofásico. Primero tengo que no sé si me piden el estrella-estrella. Sí, ¿no? Esto de aquí significa estrella-estrella, ¿vale? Lo que tengo que hacer primero es ver si todas las cargas y todos los generadores están conectados en estrella. Este está conectado en estrella, este sería un neutro, ¿vale? Esto es el neutro. Esto también estaría conectado en estrella, este es el neutro, y este también está conectado en estrella, sería el neutro. Así que tengo las tres cosas en estrella, por lo tanto, he triunfado. No tengo que hacer ninguna transformación. Y ahora fíjate lo que hago. Empiezo por un neutro, por ejemplo, el de la fuente, ¿vale? Empiezo por el neutro de la fuente. Y voy a ir haciendo el caminito este de aquí. Voy haciendo el caminito, el caminito, el caminito. ¿Me encuentro con una fuente? Pues nada, pongo la fuente. Sigo el caminito, sigo el caminito. ¿Me encuentro el amperímetro? Pues nada, pongo el amperímetro. Sigo, sigo, sigo por aquí. Ahora me encuentro una bifurcación. Pues nada, una bifurcación. Voy a tirarme primero por aquí y después bajaré para abajo. Sigo por aquí, sigo por aquí, sigo por aquí. ¿Me encuentro un amperímetro? Pues pongo el amperímetro. Sigo por aquí, sigo por aquí. Impedancia Z2. Impedancia Z2. Ya ves que esto es un sencillo, todo el mundo se entera muy bien. Sigo, he llegado a un neutro, paro. Me voy a ir por la otra bifurcación que he creado antes. Sigo por aquí, me encuentro el amperímetro a sus dos. A sus dos. Sigo, 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 sigo. Z sub 1. Z sub 1. Sigo, sigo, sigo. Pues he venido por aquí, por aquí, por aquí. He llegado ya al neutro. Paro. Esto lo podéis pintar así o también lo podéis pintar así. Como queráis. Resolver este circuito y calcular las a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Eso está tirado, vaya. Si en el tema 7 hubiéramos puesto un ejercicio así, ¿vale? Eso se resuelve, hubiera dado palmas con la oreja. Eso está tirado. Calcular esta intensidad de aquí, y sus 2, y sus 3, y su 1, es lo más sencillo que te puedes echar. Alguien puede decir, Salva, no has dibujado el voltímetro U este de aquí, te las comí con papas. Claro, porque es que fíjate, el voltímetro este de aquí va conectado entre la fase A y la fase B. Sin embargo, yo aquí solo estoy representando el monofásico de la fase A. Entonces, si tengo algo que está conectado entre A y B, en el monofásico no va a aparecer en la vida. ¿Vale? ¿Cómo calculo entonces esta tensión de aquí? Lo que tienes que hacer es cogerte las transparencias que te he dicho antes que te imprima, que es donde está ahí toda la sabiduría, aquí. ¿Vale? El voltímetro, si te acuerdas en ese ejercicio, está colocado aquí. Y te he dicho yo que no lo puedo dibujar porque está conectado entre la fase A y la fase B. ¿Vale? Sin embargo, la tensión que cae aquí, esta tensión de fase en la carga, sí puedo calcularla. Esa tensión de fase en el ejercicio es justamente esta tensión de aquí, la tensión que cae en Z2 es justamente esta tensión de aquí, y esa sí la puedo calcular en el monofásico. ¿Vale? ¿Cómo paso de esta tensión de aquí? Si esta tensión de aquí la conozco en su módulo, ¿cómo paso a saber el módulo de esta tensión de aquí? Pues lo tiene aquí escrito a la derecha. Si es un perro, te come. La tensión de línea aquí en la carga es raíz de 3 veces más grande la tensión de fase aquí en la carga para sistemas trifásicos equilibrados. Entonces, ¿qué haría en el monofásico? Pues calcular esta tensión de aquí, esta V, no sé, V2, y para calcular de este voltímetro, pues multiplicaría ese módulo por raíz de 3. Y ya tendría entonces todo un montón de cosas aquí, vamos a estar todo el rato con el raíz de 3 para arriba y raíz de 3 para abajo. Resolver este ejercicio, hemos pasado de un ejercicio trifásico equilibrado a un circuito monofásico del tema 7 que lo resuelve enseguida. ¿Sí? ¿Tiene sentido el monofásico este?
¿Sí? Vale. Bueno, al menos para Andrea tiene sentido. Bueno, pues entonces me gustaría que hicierais ahora. Yo creo que dará tiempo, ok. Yo creo que sí. A ver qué le da tiempo. Decir simplemente. No sé si va a dar tiempo. No, próximo día. A dibujar no tenéis que resolver el ejercicio, pero en los últimos 5 minutillos que nos quedan, dibujar el equivalente monofásico de este circuito, ¿vale? Y enviármelo escaneado a la dirección de correo, ¿vale? Y lo comentamos. A ver si da tiempo y a alguien le da tiempo a enviármelo. Si os quedáis atrancados haciendo el ejercicio, pues abrí el micro y me lo comentáis y solucionamos. Pues son una cosilla. Dime, alumno. Entiendo que donde pone RTE, ese es el generador, ¿no? Sí, estas son las siglas de red trifásica equilibrada. Vale. O Es sea, decir, ese lo es que el está generador diciendo que está en estrella. este de aquí. No, Vale. no te dicen no te dicen si está en estrella o en triángulo, pero ya vimos el otro día que a veces eso da un poco igual. Si conoces esta tensión de aquí, que es esta de aquí, Sí, sí, sí. ¿vale? Ok. Simplemente tenéis que dibujarlo, no hace falta que hagáis ningún cálculo ni nada, es simplemente para hacer el dibujo del monofásico, para comentarlo. Mira, por aquí.
Entonces, bueno, para comentarlo brevemente, a ver. Vale. Para comentarlo brevemente, os imagináis que tenéis aquí esto puesto en estrella, como me decía por ahí alguien que me ha preguntado, ¿vale? Ya que vais a hacer monofásico estrella, identificáis los neutros. Esto es un truco pues, para no confundirte. Este es el neutro, este es el neutro, este es el neutro. Y ahora empieza a andar. Empieza a andar por aquí, por aquí, por aquí. Te encuentras una fuente, pues pones una fuente. Sigue, sigue, sigue. Amperímetro, amperímetro. Sigo por aquí, por aquí, por aquí. Bifurcación, bifurcación. Aquí no puedo pintar. Bifurcación. Si tiro para abajo, Z1 y N. Tiro para abajo, Z1 y tierra. Sigo por el otro lado, A sus 2, Z2 y neutro. Pues sigo por aquí, A sus 2, Z2 y neutro. ¿Cuál es la única, como veis, dibujarlo bastante sencillo? Podéis conectar estos tres puntos de tierra si queréis o no. ¿Cuál es lo importante aquí? Pues que ahora te dan esta tensión que hay aquí entre dos fases. ¿Cuál sería a lo mejor el fallo típico? Ponerle a esta tensión de aquí esta tensión de aquí, pero es que esta tensión es la tensión que hay entre la fase A y la fase B. Y la tensión que hay aquí de esta fuente es la tensión entre la fase A y el neutro. ¿Cuál es la relación entre esta tensión entre fase y fase y la tensión entre fase y neutro en un circuito equilibrado? Pues para saber eso tienes que volver a venirte otra vez a la transparencia que te he dicho antes, que es donde está todo resumido. Aquí. La relación entre esta tensión de aquí, de fase en estrella, y la tensión que hay aquí entre dos fases es justamente raíz de 3, lo tienes aquí. ¿Vale? Es decir, que si esta tensión en el ejercicio 9.7 te mide, yo no sé, 220, pues esta tensión que tienes que colocar aquí para resolver el monofásico sería 220 partido raíz de 3. ¿Sí? ¿Tiene sentido más o menos? ¿Alguna pregunta rápida antes de que acabemos? Bueno, pues el 9.8, o sea, tenéis que terminar de hacer los cálculos del 9.7, todavía no está solucionado. Y el 9.8, que es el que es un poco más interesante ya, digamos que todos son el 9.6 y el 9.7 son un poco más chorras. El 9.8 ya es un ejercicio un poco más serio que te podría caer en el examen. Lo resolvéis para el próximo día y me lo enviáis tanto si os sale correcto como si os sale incorrecto, ¿vale? Lo último que os quería decir antes de irnos, por si todavía no estáis familiarizados con lo que alguien faltó el otro día, en el campo virtual, abajo del todo, tenéis una sección mía que pone salva y ahí estoy haciendo el log del grupo E. Ahí voy escribiendo cada día el material que vemos en cada clase y los ejercicios que tenéis que resolver para el próximo día. ¿Vale? Lo digo por si no lo sabíais y algún día faltáis o lo que sea, o no habéis enterado los ejercicios que hay que hacer para el próximo día, pues podéis verlo ahí, ¿vale? Así que nada, hacer estos ejercicios de monofásico estrella-estrella y otro que se nos ha quedado pendiente de un circuito trifásico equilibrado y nos vemos el lunes, ¿vale? Hasta luego.